quizás se pregunten por qué no paramos o por qué no hacemos este tramo en más de un día, si es que estamos tan cansados y nos duelen tanto las piernas. Pero resulta que un día antes de salir de Minas, a mí se me partió una muela. Bueno, en realidad fue el arreglo de una muela, pero bastante grande. No duele ni nada, pero decidí tomar un turno al odontólogo en Maldonado, ciudad que estaba a unos 65 más o menos kilómetros de Minas por otra ruta. Pero no queríamos dejar de visitar el Cerro Catedral, ni mucho menos dejar de visitar a nuestros amigos en San Carlos. Entonces ese tramo lo estamos haciendo de esa manera para poder llegar a la ciudad, estar con ellos y mañana ya sí llegar a Maldonado y yo poder tener la cita con el odontólogo. No duele, no está lastimado ni nada, pero para no arriesgar, a la primera oportunidad arreglarse la muela y seguir más que nada comiendo tranquilos. Buenas. Yo vi otra perrita o perro afuera y dije, ¿será esta la casa? Gracias. Tranquilo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me acordé de vos toda la 39, como me hablaba de los repechos. Está lleno de repecho. ¿La hicieron? Sí, la hicimos. ¿No se acordás de esa? Pero José dijo que había repechos aún en la bajada. Dale, tranquilo, tranquilo. Esa los adoptó usted. Claro, yo pasé y dije, Ay, bonito, perro, y no sé, dije, como que no sé por qué bañado, perfumado, todo para Ey, pegarlos. mira, ahí está la rueda, ahí está la rueda, mira. Te extrañamos. ¿Cómo estuvo el último día en la charqueada? ¿Te extrañaba a tus amigos? Corazón, chinchulí, riñón y bueno, cordero. Cuarto, No falta nada. Ubre, hay de todo. De lo poco, hay mucho. O sea, adhiero a lo que dice el cartel. Sí. Gracias, José. Gracias, hermano. Damos las órdenes cuando quieran. Estamos acá. Asado uruguayo. No, los dos dormidos, que él hablaba y yo le contestaba. Al menos mal que se callaron, me Se quedaron juntos. sí. Vení que chuché, Mucha gente, dice, mucha gente. Vení, Ellos perciben ustedes. Muchas gracias. Me encantó que estuvieran acá. Gracias por invitarnos. Mucho, buen viaje. Saludos de vuelta a José, Sí, gracias. le doy. Nos estamos viendo ¿Sabes seguramente. acá? Que estés bien, saluda a tus nenas cuando las veas ahora ya pronto. Cruz siempre dice, es triste porque
quiere decir que la pasamos bien igual. Sí, sí. Es así. No, ya sí. nos vamos a ver. Nos vamos a ver, los esperamos si- por el río Paraná cuando vayan para Argentina. O si no, coordinamos la charqueada. Bueno, Saben la que siempre... charqueada me gustó. Estamos volviendo a la charqueada, vamos a armar Se me campamento en cuidan la charqueada. muchísimo, sí, estamos al lado. Jack. Chau, Jack. Nos despedimos de la localidad de San Carlos y también de José y Ale, a quienes habíamos conocido en la charqueada. Chicos, de nuevo, mil gracias de corazón. Y ahora sí seguimos en lo que denominamos la ruta de las invitaciones, porque felizmente en Uruguay hemos sido invitados a muchos lugares, tanto a través de redes sociales como del canal. Y aprovecho a disculparme con aquellos a quienes no pasemos al menos a saludar. Va a responder a 3 motivos. Uno, que realmente la ciudad o el pueblo nos quede muy lejos de la ruta que planificamos. 2, que se nos haya traspapelado alguna invitación. Creo que no sucedió, pero puede pasar que por ahí la hayamos visto en el medio de la ruta y nos hayamos olvidado de anotarla o algo. Disculpa, sinceramente. Y 3, que la invitación haya llegado después de que hayamos pasado. Como saben, nuestros videos siempre van muy por detrás de donde estamos, así que las vamos a anotar para cuando regresemos a Uruguay. Hoy, para empezar, ya vamos a recorrer muy poquitos kilómetros porque tenemos una invitación a menos de 20 kilómetros de San Carlos y vamos para allá. Hola Jorge, ¿cómo estás? No quiero romper las plantas, ¿verdad? ¿Qué comemos? El matecito. Sí, nos criticaban Nos criticaban el maracá, pero bueno, es que de plástico no le agarra hongo. No, terminen. así inoxidable. Sí. Ah, pero ese es un regio mate, mira que es. Sí, pero ¿cuánta hierba? Ok. A ver, lo ves de la empresa Ricky Americana y el regalo. Esta es la Plaza San Fernando en el centro de la ciudad de San Fernando de Maldonado, más conocida simplemente como Maldonado, la ciudad capital del departamento homónimo. Y esta ciudad es muy conocida por estar en la zona de balnearios y por estar conurbanada con la famosa Punta del Este, pero también tiene otros lugares para conocer, muchos de ellos vinculados a sus inicios. Esta ciudad fue fundada en el año 1755 por el entonces gobernador de Montevideo, Joaquín de Viana, quien vio la necesidad de poblar esta zona para defender los intereses de la corona española, para defender las costas, pues en esa época se estaban comenzando a poner los límites entre las posesiones portuguesas y las españolas en este área. Es decir, que la ciudad tiene un pasado colonial, un origen colonial, y hasta el día de hoy hay muchas reminiscencias de ello, mezcladas también con la modernidad.
En diagonal a la plaza central de la ciudad se encuentra el Cuartel de los Dragones, que es el lugar donde nos encontramos en este momento. Esta edificación militar llevó muchos años en ser construida, entre 1771 y 1797 para ser más claros, y tenía como función albergar a distintos regimientos militares. En 1797 este cuartel albergó al cuerpo de blandengues de la Banda Oriental y fue en este emblemático regimiento donde José Artigas tomó estado militar. Y este es un salón más que interesante, la verdad. Sí, están muchos de los bustos de los libertadores del continente americano, no todos, pero muchos de ellos. Al fondo el padre de la patria uruguayo, José Artigas, y aquí el busto de nuestro general José Isano. En esta plaza se encuentra la Torre del Vigía, como su nombre lo dice, era una torre de vigilancia construida entre el año 1799 y el año 1800, que servía de mirador para controlar el tránsito fluvial en el Río de la Plata. En esta misma plaza también hay un mojón que marcaba los límites entre las posesiones portuguesas y españolas. Ese mojón estaba ubicado en la Sierra de Carapé y en el año 1895 fue trasladado hasta aquí. Arrancamos una tarde de costa en la Playa Mansa, específicamente en la Piedra de Chileno. Hacia allá hay más Playa Mansa, más Playa Mansa. A lo lejos se ve Punta del Este y para aquel lado Punta Valle.
Punta Ballena, la extensión rocosa de la Sierra Ballena. Y allá es la playa Mansa. Y lo que se ve enfrente es Punta del Este. Seguimos dando vuelta por la zona, pero cambiando de visual. Punta Ballena es uno de los geositios más importantes de Uruguay. Sus formaciones rocosas se formaron hace aproximadamente 530 millones de años debido a movimientos tectónicos que deformaron el basamento cristalino de la región. La erosión del mar y el viento dejaron expuestas estas formaciones en un acantilado único como el de Punta Ballena, ofreciendo un valioso registro geológico y un testimonio clave para comprender la evolución tectónica del país. No es el mejor lugar para venir 2J, me parece. No, estamos tratando de ir desde Punta Ballena hacia las grutas que están en la playa, pero nada, no sé, no lo sabíamos, no pensamos, no sé qué decir. Lo único que sé es que lo ideal es venir con zapatillas. Vamos a llegar, igual. A ver si sobreviven estas 2J. Sí. Hay una escalera ahí. Hay una escalera. Ya Jorge se adelantó. Y encima andamos en Ojota. No, tenemos que dejar. Tenía bajando una. De afuerita nomás porque no. En la piscina hay un boliche. O sea, ¿esto era qué era? Un boliche. Un boliche. En los años 70, ¿no? Pero podés O creer. sea, ahí se vendía lo que es bebida y Sí, acá sí. estaba la gente bailando, acá mismo. Sí, sí, ahí había una piscina. Ahí adentro. Y la pista de baile era Sí, todo. Qué lindo, con bien vista a la ambientado. playa. Sí, claro. Bellísimo. Sí, todo después lo pusieron esto y lo dejaron pasar. Claro. Bueno, al menos la subida fue un poquito más fácil porque un poco más lejos. Existían unas escaleras Sí, no por donde íbamos, pero había. muy grandes que pudimos subir. Es por las escaleras por donde suben los muchachos que hacen parapente. Descienden allá en la playa y suben por la escalera. Nosotros hicimos el camino más largo, Hicimos por un lado por allá atrás. pero tiene muy lindas vistas también. Llegamos. Había varios.
En la playa Mansa nos encontramos con la Batería de Jesús o Batería del Medio, que fue una fortificación militar defensiva de la costa y formaba parte del corredor artillado de la Bahía de Maldonado. Fue construida entre el año 1796 y 1797 y bueno, esto es lo que quedó de ese entonces. Punta del Este forma un conjunto urbano con la ciudad de Maldonado, capital del departamento homónimo, y en conjunto constituyen uno de los principales centros turísticos del Cono Sur. Es considerada una de las ciudades balnearias más importantes de Sudamérica y ha experimentado un notable desarrollo inmobiliario en las últimas décadas. Su población estable aumenta considerablemente durante la temporada alta, que se concentra en los meses de verano. La península es el sector más emblemático de Punta del Este. Allí se encuentran puntos claves como el puerto, el faro y la Plaza Artigas, además de ser el lugar donde se trazan los límites naturales entre sus dos playas más conocidas, la Playa Mansa y la Playa Brava. Estamos en Punta de las Salinas, un lugar geográficamente muy relevante para el país, pues este es el punto más austral del Uruguay y también aquí es donde se encuentran las aguas del Río de la Plata con las aguas del Océano Atlántico, porque desde aquí se traza la línea hasta Punta Rasa en Argentina, la cual marca el límite exterior de ese río y luego sí ya el océano. La línea exterior del Río de la Plata es el límite geográfico que separa las aguas del río de las del Océano Atlántico y que se extiende por aproximadamente 220 kilómetros. Esta línea fue establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo de 1973, el cual fue firmado por Uruguay y Argentina. Esta línea exterior tiene relevancia para la navegación, la delimitación de zonas económicas exclusivas, la pesca y el control ambiental, además de representar la unión del agua dulce con las aguas oceánicas. Ahí es donde está el mirador con la placa informativa marcando el punto más austral del país. Pero descendiendo un poco más y caminando también un poquito más entre las piedras, encontramos este monolito que es el que demarca realmente el punto más austral de Uruguay.
no podía faltar, estando en Punta del Este, ya en Playa Brava, un emblema de la ciudad. Obvio, está lleno de gente. Y el emblema son más grandes de lo que me imaginaba. Las aguas que llegan a las costas de Punta del Este son diversas. Por un lado, la Playa Mansa se caracteriza por su tranquilidad, ya que se encuentra al lado del Río de la Plata, aunque ya bajo una creciente influencia oceánica. Por otro lado, la Playa Brava, más expuesta al Océano Atlántico, presenta un oleaje más intenso y aguas plenamente saladas, aunque no del todo ajenas al sistema rioplatense. Tanto estas playas como sus distintas paradas, como otras cercanas, ofrecen características únicas. Esta variedad permite que cada visitante encuentre un entorno que se adapte a sus preferencias, desde aguas calmas hasta olas ideales para el surf. Es la primera vez. La murga muy especial. Bueno, gracias. Chicos, gracias chicos. por el tiempo. Nos vemos, gracias, chao, chao. No, a ustedes, gracias por hacerse el tiempo. Se va terminando un día muy largo, pero muy contentos. Acá llegamos a Maldonado y nos recibieron Jorge y Silvia. Sí, enseguida también ya salimos a conocer un poco el área y culminamos estas jornadas conociendo a Blanca y a Pablo, que también nos acompañan en el canal, así que gracias a todos. A descansar, la verdad que nos vamos a dormir. Mañana será otro día.